Bienvenida. Vamos a dar unos minutos en lo que se conectan el resto de compañeros. Bienvenida. Vamos a dar unos minutos para que los compañeros se conecten.
Muy bien, bienvenida. Es un gusto saludarla. Vamos a agradecer a Dios, aunque sea por este medio. Les voy a suplicar que avisen su cámara, por favor, mientras estemos en la reunión. Por favor, para que nos podamos ver y nos podamos saludar. Es importante, les he dicho siempre, ¿verdad?, que participen y que desarrollen sus actividades normalmente, a pesar de las circunstancias. Entonces, por favor, si les voy a pedir que habiliten su cámara. Mientras tanto, respetando el credo que ustedes profesan, pues vamos a invocar el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana que nos permites. Gracias, Papito lindo, por nuestra vida, por nuestra salud, por la vida y la salud de cada uno de nuestras familias, Señor. En tus manos te encomendamos, Padre celestial, todo lo que vamos a emprender en este día, que sea de éxito, que sea de bendición, que sea, Padre celestial, cualquier situación para honra y gloria tuya, Padre celestial. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos permites, Padre celestial, la vida y la salud, el entendimiento y la sabiduría. Te pedimos, amado Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo pose en nosotros para ser mejores personas cada día. Bendito y alabado seas, Padre bueno. Te pedimos, Señor, también por la situación que atraviesa nuestro país, Padre celestial, para que seas tú quien permita, Padre celestial, conforme a tu voluntad, solucionar esos conflictos. Tu tiempo es perfecto, Santo Espíritu de Dios, y sabemos que tú vas a obrar. A ti sea la honra y la gloria, Padre bueno, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, chicos. Un gusto saludarlos. Después de unos largos días de no vernos, ya estamos aquí nuevamente. Por favor, Jimena, Flor y Stephanie, enciendan su cámara. Vamos a trabajar. Pues tendríamos que hacer parte de un repaso general. Gracias a Dios, nosotros ya habíamos cerrado la unidad de por sí. Entonces, lo que vamos a hacer es solamente hablar acerca de algunos complementos que ustedes tendrían que sumar aquí aparte legal que nosotros hablamos. Y con ello, solamente es un repaso porque sé que esa parte también ya ustedes me imagino que la vieron con alguno de los licenciados, el trabajar, ¿verdad?, lo que es la Constitución Política de la República, de cómo está establecida. Nosotros veníamos desarrollando cuestiones en cuanto a la legislación laboral. Entonces también es pertinente que nosotros conozcamos, ¿verdad?, esta parte. Entonces dice, adopción y promulgación en cuanto a la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución de Guatemala fue aprobada el 31 de mayo de 1985. Vean cuántos años tiene nuestra Constitución, y desde esa fecha, ¿verdad?, no ha surgido pues, una modificación así muy rotunda. Han intentado generar, ¿verdad?, algunas cuestiones, pero en realidad no existe, ¿verdad?, como tal. Acá dice que entró en vigencia el 14 de enero de 1986. El texto dice fue enmendado con la reforma del 17 de noviembre de 1993, que declaró a Guatemala como un estado libre, independiente y soberano. Por eso ustedes escuchan, ¿verdad? Ahorita pareciera trillar con la misma situación que estamos nosotros atravesando, el que realmente pues nosotros seamos un estado libre, somos un estado independiente, soberano, en donde el poder, ¿verdad?, que las autoridades que nos gobiernan es delegado por nosotros, ¿verdad?, por los ciudadanos como tal. Acá tiene iniciativa para poder, dice, proponer reformas a la Constitución, el presidente y el Consejo de Ministros. Tenemos a los diputados al Congreso, está la Corte de Constitucionalidad, está el pueblo mediante la petición dirigida, ¿verdad?, por el Congreso, y también, ¿verdad?, tenemos en cuanto a esta parte, conocer que que este es el fundamento legal, ¿verdad?, que rige a toda nuestra nación y que no hay nada que sobrepase en este caso, ¿verdad?, ninguna ley, ninguna acción humana sobre la Constitución como tal. Dentro de la estructura vamos a encontrar que se compone de lo siguiente: tiene 8 títulos, tiene a la persona humana, a los fines y derechos dentro del primer título. Y cuando nosotros decimos la persona humana, los fines y deberes del Estado, significa que son todas las garantías que yo voy a tener como ser humano
y todos los deberes que tiene el Estado en un momento determinado para poder desarrollar, ¿verdad? Es bien común y decir la satisfacción de todas aquellas necesidades que nosotros como pobladores tenemos en un momento de tenemos a los derechos humanos y cuando hablamos nosotros de los derechos humanos, son todos aquellos derechos que el ser humano tiene inherentes y hayamos platicado una parte de ello en donde vamos a establecer que eso nace en la persona, ¿verdad? O sea, no es que les decía las pasadas, se los vamos a dar a unas personas y a otras se los quitamos, o sea, que pertenecen al ser humano. En el tercer título tenemos al Estado. Y cuando hablamos directamente del Estado, pues estamos hablando como tal, ya del poder que tiene la administración pública para con nosotros, los ciudadanos, en el momento de ejercicio. A eso se refiere cuando nosotros ya establecemos al Estado. Tenemos también el poder público, tenemos la estructura y organización del Estado, las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, las reformas a la Constitución, ¿no? Y otras disposiciones transitorias, como con una parte sumatoria, ¿verdad? Que tiene, que no fue contemplada dentro de la estructura de los 8 títulos, sino algo que se está sumando como dentro de la forma de gobierno y principios básicos tenemos que el Estado, cuando nosotros decimos que es libre, independiente y soberano, que está organizado para que pueda desarrollar, ¿verdad?, el bien común con toda la población. Y acá nosotros vamos a establecer esta parte, miren, importante, que es por lo que hoy en día nosotros hemos escuchado mucho, ¿verdad? Sobre la manifestación, les decía que casi que casa, ¿verdad? Esta situación a colación de lo que está sucediendo, porque dice claramente la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio a los organismos legislativos, ejecutivos y judiciales. La subordinación entre los mismos está prohibida, es decir, que no hay un ente superior en cuanto a los 3 organismos que sea. ¿Verdad? Que el legislativo es mayor que el ejecutivo, no, el ejecutivo es el mayor, ¿verdad? Que el judicial, y no, el judicial está sobre los otros. Los 3 tienen la misma jerarquía, los 3 tienen el mismo poder y ninguno se subordina al otro. Y cuando decimos que la soberanía radica en el pueblo, es decir, que nosotros somos los que tenemos el poder y la delegamos, como tal, ¿verdad? En estos 3 órganos importantes. Las instituciones fundamentales del Estado en cuanto a derechos se reconocen. Vamos a establecer que en el artículo 153 del Imperio de la Ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de Guatemala. Es decir, siempre les he dicho, usted, si bien es cierto, claro que tiene derechos, sí, los tiene, pero ahorita se está bajo la tutela, ¿verdad?, de papá y de mamá. Entonces el cambio está un poquito. Cuando usted cumple la mayoría de edad, usted va a ser responsable, ¿verdad?, de sus actos y por lo tanto, en cuanto a esos actos que usted denuncia, establece, desarrolle, ¿verdad?, es esa parte que nosotros tenemos, esa delegación del poder que nosotros transmitimos en algún momento hacia otro ente, ¿verdad?, como tal. Para ello, tenemos estatutos jurídicos de las obligaciones internacionales. Aquí ya cambia un poquito. Cuando yo les decía que regula todo lo que nosotros en un momento determinado podemos hacer, las garantías que nosotros tenemos, es decir, los derechos, no puede ninguna ley, ¿verdad?, menospreciar a mi persona, sino simplemente va a cumplir con lo que establece la misma. En el artículo 46 de la Supremacía del Derecho Internacional en temas de derechos humanos, es decir, los tratados y convenios internacionales, cuando hablamos de tratados y convenios internacionales, son contratos, son leyes de otro lugar que Guatemala adopta. Y cuando dice ratificados, es decir, que sí reafirma, ¿verdad? Bueno, esos que están en otro país, sí los vamos a adoptar, ¿verdad? Entonces, lo firma Guatemala y al firmarlo definitivamente, ¿verdad? Se ponen en práctica, se llevan, ¿verdad?, como una ley más interna. Mucho se ha dicho que en este caso, ¿verdad?, la preeminencia que tienen estos tratados es superior a la Constitución. No, está a la par de la Constitución, porque si bien es cierto, es una ley que es exterior, pero que está ratificada por Guatemala, pero como habla de derechos humanos, específicamente tienen la misma jerarquía.
A eso se debe cuando hablamos nosotros de tratados y convenios internacionales. Derechos fundamentales y principios directivos de la política de Estado. Información general. La Constitución establece que el Estado debe de organizarse para proteger a la persona y a la familia. Eso lo establece en el artículo número 1. Y eso es algo que usted tiene, mire, que memorizar el resto de su vida como que fuera su nombre, porque eso es lo que nosotros también exigirle a un gobierno, ¿verdad? Que garantice la protección y a la familia. Por eso es de que se escucha, ¿verdad? Que existen diferentes organizaciones, diferentes gentes, para que pueda velar por esta paz. También nos dice que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Y aquí vamos a prestar nuevamente atención, porque dice que es deber del Estado, que es una obligación que tiene para con nosotros los ciudadanos el desarrollo integral. Y hemos hablado mucho, ¿verdad?, del desarrollo integral. El desarrollo integral tiene que incluir la seguridad, la alimentación, la justicia, que todos accedan, ¿verdad?, y tengan justicia, que todos tengan un desarrollo, es decir, educación, ¿verdad? Entonces vea cómo la misma Constitución establece qué es lo que debe hacer en un momento determinado el Estado para con nosotros. En los artículos 138 y 139 describe las circunstancias excepcionales y que bajo las cuales se admiten ciertas limitaciones, es decir, la prevención de los estados de alarma y de calamidad. ¿Se recuerdan hace 2 años cuando se hablaban de los toques de queda? Se declaraba un estado de calamidad. Eso es lo que establece, ¿verdad?, en estos artículos. ¿Y por qué se declaraba eso? Porque recuerden, ¿verdad?, que había que limitar el que la persona transitara, no sabíamos si estaba enferma y como era una enfermedad que se propagaba, entonces había que confinar, ¿verdad? O sea, reducir esa situación de contagio en un momento determinado. Ustedes tal vez han escuchado más de alguna vez que en algunas poblaciones se habla de un estado de sitio. Regularmente siempre se hablaba mucho de los estados de sitio en Santa Catarina y Chihuahua, porque ahí hubieron muchos conflictos antiguamente. Entonces, se cerraba la población y la policía y el ejército, ¿verdad?, velaba porque esa población estuviera tranquila, en paz, porque se escuchaba mucho, ¿verdad?, de conflictos armados que tenían entre los pobladores y entre los lugares vecinos. Entonces, en esta parte, cuando nosotros hemos escuchado los Estados Unidos. Ese derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Yo creo que hoy en día ustedes de esta parte la manejan ya muy bien, la conocen. Hemos hablado mucho de la parte sostenible. Se recuerda cuando hablamos de las empresas, ¿verdad?, que fueran verdes, de las empresas sostenibles. ¿Por qué? Porque vamos a buscar que nuestro ambiente en forma generalizada, toda la actividad que nosotros realicemos, ya sea aquí en educación, en su casa, ¿verdad?, familiar, en su trabajo, en la salud, miren, todos los aspectos nosotros necesitamos mantener un desarrollo, pues es siempre un ambiente sano. ¿Y cómo vamos a generar esto? Pues eso, implementar las cuestiones que en su momento, ¿verdad?, vengan a regenerar el medio ambiente. Y si bien es cierto, les he dicho, ¿verdad?, ay, miren, es que limitemos, ahorita erradiquemos lo del calentamiento global, y eso no va a pasar, ¿verdad? No es algo reversible, pero sí podemos frenarlo y minimizar, ¿verdad?, el daño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues definitivamente es conocimiento de forma de cómo nosotros en nuestro diario vivir, ¿verdad?, podemos actuar con estas medidas que vamos a adoptar para poder desarrollar este nivel. Cuando nos dice derecho a la propiedad privada, a la seguridad, de tenencia, incluyendo los derechos colectivos, significa que usted, ¿verdad?, como persona, puede tener y que el Estado debe de velar por que esos bienes siempre prevalezcan, ¿verdad? Usted bueno, por el momento, ¿verdad? Yo siempre le he dicho, su papá y su mamá, ¿verdad?, tienen casa, tiene auto, tiene terrenito, tiene un negocio, o sea, todo de partida. Por lo tanto, puede venir nadie y decir, ah, bueno, como que tiene mucho, ¿verdad?, lo vamos a repartir. Nadie puede decir eso,
todos están obligados a garantizar esa parte, la propiedad privada, ¿verdad? Hay esquemas, Maggie, ¿verdad? Tiene muchos libros, entonces Maggie reparte todos, ¿verdad? Porque sí tiene muchos. No podemos hacer su propiedad privada, por lo tanto, vamos a garantizar la comisión. Esto lo establece como tal, en este caso, ¿verdad? La Constitución en un momento derecho a la alimentación. Miren, dice este tema de la alimentación, cabe destacar el artículo 99, el Estado velará por que la alimentación y la nutrición de la población se desarrolle, ¿verdad? Y aquí sí nos quedamos de acuerdo, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos mucho de lugares, ¿verdad? Que sufren de desnutrición en un momento determinado. Entonces ahí hay que tener, ¿verdad? Ciertas cuestiones que nosotros deberíamos exigir a todos, en este caso a las autoridades, porque son parte, ¿verdad? De este ente que lo tienen. Derecho al agua, a la no discriminación y a la igualdad de género, el derecho de los pueblos indígenas. Para esta parte de los pueblos indígenas, vamos a establecer, ¿verdad? Que no existe esa discriminación y separación, ¿verdad? Bueno, el pueblo indígena en un lado, ¿verdad? Y el resto de la población en otro. Es que se reconoce en un momento determinado, ¿verdad? Como nosotros vamos a desarrollar estos aspectos. Y el convenio 169, ¿verdad? Es una ley que rige a esta población. Y que es importante que ustedes, dentro de la esfera de trabajo, de cobertura, que ustedes van a desarrollar, lo manejen porque habla sobre los trajes en mujeres, hombres, de los idiomas, de los dialectos y de todo lo que tiene el patrimonio cultural de la nación. Entonces vean cómo nosotros vamos a conocer sí o sí esa parte de legislación que es importante porque no les decía la vez pasada, ¿verdad? No necesariamente estamos llevando el peso del derecho, sino la parte que compete, que tenemos, ¿verdad?, que asociar a la carrera que ustedes compartir. Y luego tenemos otras disposiciones relacionadas con el mandato de la FAO. Aquí en estas ya estamos hablando nosotros en cuanto a la parte de desarrollo sostenible que se tiene en cuanto a los convenios y tratados internacionales que se manejan, ¿verdad? Esto es ya establecido para otras instancias. Claro está, vuelvo a repetir, como es parte constitucional y no se limita a ningún, todos están en la ley. Muy bien. Entonces, chicos, para entender un poquito y de forma resumida, vamos a ver unos videos muy cortitos para que podamos comprender y entender lo que nosotros venimos desarrollando, cómo es importante en un momento determinado que ustedes manejen y conozcan a qué se refiere nuestra Constitución. Años de marcar el rumbo. 36 años de marcar el rumbo por donde la nación debe ir. 36 años de dar libertades y derechos a cada guatemalteco. 36 años de caminar por la senda de la democracia. 31 de mayo, Día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Congreso de la República. Entonces, estos son 36 años de democracia. Y antes de esa democracia que pasó, se conoce muy bien ya la historia porque nosotros hablamos también que tuvimos un lugar establecido, ¿verdad? Se recuerda de los mayas,
en los periodos posarcaicos, en el periodo preclásico, en el periodo clásico, el periodo posclásico, en el periodo, ¿verdad?, precolombino, en el periodo colonial, hasta llegar a estas instancias como tal. A eso se refiere cuando nosotros tratamos, ¿verdad?, de estos aspectos de los cuales estamos tratando. Y así pudiéramos ir observando cuestiones, miren, interminables de lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, dentro de nuestra Constitución y que siempre les menciono, ¿verdad? Es importante, es indispensable que ustedes sepan, lo manejen. Y usted no me va a decir, señor, ¿verdad? Pero por aquí vamos a ver unos ustedes si no estamos estudiando abogado ni notario, ¿no? Es que es parte de nuestro diario vivir, en el cual nosotros en un momento determinado, ¿verdad?, nos vamos a desarrollar y que son garantías y derechos que nosotros tenemos sí o sí. Veamos esta otra parte. Created using Powtoon. Bueno, entonces como podemos observar, establecen, ¿verdad?, aquellos derechos, aquellos deberes que también nosotros estamos determinados a cumplir. Muchas veces también les he dicho, ¿verdad? A mí me gusta establecerles fácilmente la forma en que nosotros estamos estructurados, les gusta, ¿verdad? En casa yo tengo ay, mamá, papá, ¿verdad? Te voy a disfrutar con los derechos humanos del niño, ¿verdad? Porque no me das, porque no me compras, eso no me sirve. Sí, está bien, ¿verdad? Pero usted tiene deberes y obligaciones, le digo de la cosa. Entonces, miren, todo es compensatorio porque se ve que cuando se ve el símbolo de la justicia, ¿verdad? Es una dama con una balanza que está al nivel, no hay una que esté más alta, otra que esté más baja, está al nivel. Porque así como yo tengo derechos, también tengo obligaciones que cumplir. Establece muy claramente la ley. Y yo les he dicho, ¿verdad? En un momento determinado, si se hace algo bueno, pues lógicamente va a obtener, así va a dar cuenta. Si hace algo malo, lógicamente va a obtener resultados malos. A eso se refiere especificado. Muy bien. ¿Dudas al respecto, chicas? Digo chicas porque no se conectó el compañerito. ¿Alguna duda? No, Bella, gracias. Muy bien. Por favor, mis hijas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, ahí, como están ustedes rapidito, ¿verdad? En Google, busquen la estructura de la Constitución y solamente hagamos este pequeño resumen. Yo se lo voy a proyectar igual, que es la partecita que está subrayada en mi documento, y solamente eso vamos a tener en nuestro cuaderno como anotación, que es la parte que nos compete en un momento determinado. Esta partecita que está subrayada es la que me interesa que ustedes tengan, por favor, la estructura de cómo está conformada
la Constitución, por favor. Esto es lo que vamos a copiar en nuestro cuaderno para que nosotros conozcamos cómo se desarrolla o a dónde en un momento terminado, ¿verdad? Podemos ir a buscar. Era lo que les decía. Lamentablemente, a través de un ejemplo claro, la Constitución establece cada una de las acciones que tiene derecho el ciudadano y de lo cual nosotros hoy en día estamos atravesando. Entonces, por favor, esta partecita que está subrayada es la que van a colocar, por favor, en una anotación en su cuaderno. Sumada a ella, cuando finalicen, me dicen de copiar, les voy a dar otro pequeño dato y con eso concluimos, señoría.
Muy bien, les comento entonces. Este enlace primero va a servir para los dos cursos. Eh, Esperemos, bendito vosotros, que la situación que estamos atravesando, pues desde pronto. Hoy tenemos otra clase más y nos vamos a utilizarlo en los horarios nosotros que nos resten, por favor, cualquier situación, igual a través de plataforma vamos a estar trabajando. Y por favor envíen sus tareas. Ayer recibieron algún mensajito, supongo, en donde decía, ¿verdad?, que tenían que enviar tareas pendientes. Entonces, por favor, envíen sus tareas pendientes, conectense a su clase. Nosotros a través, ¿verdad?, de la misma modalidad es como vamos a estar trabajando estos días. Así que por favor, cualquier situación, no duden en escribir y que nosotros vamos a estar en esta plataforma. Vamos a concluir con nuestra clase, que tengan una feliz mañana. Vuelvo a repetirles, estén pendientes de sus enlaces, por favor, con los compañeros, que tengan una bendecida mañana, chicas, las veo más tarde. Bellas.